Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenas tardes, gentiles amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a este podcast, Las Historias del Viejo C. Y hoy precisamente tenemos para ustedes algo muy importante, que es pues la consideración suficiente y necesaria para hablar de varias personalidades, tomando como eje central a uno de ellos que fuera tan relevante, no nada más en el aspecto cultural, sino en el aspecto social, en el aspecto artístico y fundamentalmente en el aspecto literario. Vamos a hablar de todo un personaje que diera lustre a las letras nacionales. Yo me atrevería a señalar que a las letras hispánicas en general. Pero bueno, una mejor apreciación y con conocimiento de causa es la joven persona, perdonen ustedes, la joven persona que en esta ocasión me acompaña para hacerse cargo precisamente del tema que es central en esta oportunidad. Se trata nada menos y nada más que del joven licenciado don Yair Isaí Errejón Castro. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, señor Monroy. Qué gusto saludarlo en esta oportunidad. Pues para mí es un verdadero placer presentarte, licenciado, porque tengo la esperanza de que a partir de ahora seas un colaborador permanente en el desarrollo de este podcast que pretende traer a la memoria de nosotros y al conocimiento de las nuevas generaciones los eventos que han formado nuestra sociedad a partir del concurso de personajes tan interesantes como ha sido el escritor y el político, el diplomático Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, a quien podemos definir en diferentes facetas, pero que desde luego cada una de ellas merece un tratamiento aparte. ¿Cómo podemos conceptualizar desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, quién es Carlos Fuentes y cuál es el motivo de tu conocimiento en relación a la obra de tan distinguido personaje? Sí, desde mi punto de vista, a mí me parece que Carlos Fuentes ha sido el escritor mexicano más internacional por excelencia. Una de las características por las cuales desde mi punto de vista es así, se trataría pues por toda la multitud de obra que él creó, no nada más literaria, sino obra de carácter político, obra de carácter teórico de la literatura, obra de carácter de los estudios culturales, de un sinnúmero de temas y de géneros que pudieran abordarse desde esta perspectiva. Y la otra de las preguntas que gentilmente me hace es esta cuestión de por qué yo lo enuncio o lo enmarco en este, digamos que, tema de la literatura. Pues en ese sentido yo soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y soy licenciado en Filosofía también y soy maestro en Estudios Culturales. Entonces desde estas perspectivas yo lo encuentro a él muy adentrado en varias problemáticas como las que he mencionado hace un momento. Por ejemplo, en la cuestión didáctica, en la pedagogía de la literatura particularmente, ¿cuáles podrían ser las intervenciones más relevantes de la obra de Carlos Fuentes, licenciado?
Pues son varias. Podríamos encontrarlo a él que forma parte de los escritores que de la mano con otros también grandes, pero de otras latitudes latinoamericanas como fue Gabriel García Márquez. En el caso de Fuentes lo encontraríamos también como escritor del realismo mágico y ahí es donde entra en estas categorías para el análisis de ese género, igual que algunas de las temáticas que proponía Juan Rulfo en el texto El llano en llamas. El llano en llamas. Así es. Bueno, pero tenemos que considerar que Carlos Fuentes es un autor que es posterior en su obra y en su quehacer literario a lo que hiciera en su momento el autor de El llano en llamas. Así es, además son diferentes las temáticas que aborda cada uno de ellos. Si Claro. pensamos en este sentido de la literatura de Rulfo, encontraríamos todavía un México posrevolucionario, muy orientado a la temática del campo, a la vida ruralidad, rural. como se ha dicho, pues en diferentes obras, por ejemplo, Aguas Vivas, Tierra Santa, las obras de Agustín Yáñez, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son las aportaciones para la pedagogía, sobre todo para el método de enseñanza-aprendizaje, en cuestiones de la literatura que según se perciben como aportaciones de Carlos Fuentes, licenciado? Estas podrían ser retomadas desde muchas perspectivas, como también decíamos, son varios los ejes temáticos que él aborda, pues también es cuentista. Entonces, para los efectos de la enseñanza de la literatura y que en muchas ocasiones los estudiantes, los alumnos no están habituados a la lectura como deberían, pues se propone y se considera empezar por los cuentos. Por los cuentos. Los cuentos, en efecto. Y en su quehacer diplomático, las intervenciones en la cultura, que de alguna u otra manera fue la cara cultural, valga la redundancia, de nuestro país ante las misiones diplomáticas en donde él estuvo representándonos, ¿cuál ha sido el quehacer más relevante que tiene usted registrado o que tienes registrado? Te iba a hablar de usted por el respeto que me merecen tus títulos académicos, pero eres muy joven, licenciado. Sí. Yo creo que sí me permites hablar. Claro de que eso, sí, ¿verdad? con toda Muchas confianza. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son estas obras, digamos, estos quehaceres que a tu parecer son los más relevantes en el aspecto, digamos, diplomático, sus intervenciones? Pues son varias. Si las También pensamos, sí, decíamos es un prolífico escritor y es un prolífico, digamos que en este caso intelectual y político, que tuvo muchas particularidades, pero el haber escrito y documentado algunas de ellas, pues a mi parecer son importantes. La obra que él escribe en mucho tiene este carácter político. Y una de las que a mi parecer son importantes en ese sentido es una que escribió no tengo el año en específico, pero fue en la primera década del siglo XXI, los primeros años de la década de los 2000, sí. en la que él escribió un texto que lleva por nombre Contra Bush, en la que de carácter expresamente político, él enunciaba las pugnas que había en contra de ese mandatario estadounidense, en la que pues reprobaba estas características como los intervencionismos que hacen los norteamericanos cuando ellos consideran que hay alguna situación en emergencia en el mundo. Y en específico, él abordaba la temática de expresar esa pugna en contra de George Bush. De George Bush particularmente. Sí recuerdo un poco esa
esa temática, esa crítica que inclusive fue documentada en varios diarios de circulación nacional. No sé si por episodios, en fin, algunos reportajes que se hicieran particularmente pues en la revista Vuelta, si no mal recuerdo, de Enrique Krause, en fin. Pero lo más importante es que él tenía un conocimiento del desarrollo de las relaciones internacionales y los compromisos que México había asumido de manera bilateral con las potencias y particularmente con Norteamérica, amén de lo que había pues en Europa y en otras partes, pero particularmente con Estados Unidos. México tiene un sinnúmero de compromisos de los que inclusive fue partícipe de manera operativa Carlos Fuentes, si no directamente como embajador, sí, cuando menos como miembro del cuerpo diplomático. ¿Tienes alguna referencia de esas intervenciones, licenciado? Pues de la vida de Fuentes, su vida de él, pues desde su infancia estuvo marcada por estas particularidades digamos que de la carga de trabajo que tenía su mismo padre, ¿no? Digamos que en ese sentido fue hasta privilegiado en el sentido de que el lugar al que iba su padre y trabajaba también como diplomático, lugar era el mismo que lo fue acompañando él como una familia, Como incluso una familia, claro. Sí. desde su nacimiento, pues él nace en Panamá y bajo estas circunstancias después vive en Estados Unidos, radica mucha parte de su infancia en Estados Unidos y luego el verano venía acá a México. Y en otro momento estuvo en el Cono Sur, entre Argentina y en Chile, también en esta, digamos que carga de trabajo que tenía su padre, y pues él incrementando esa cultura, siendo desde muy pequeño y muy joven multicultural. Bueno, pero él como un personero de la diplomacia mexicana no tuvo una intervención, digamos que operativa en algunos de los compromisos que México tuvo o ha tenido a nivel bilateral, tanto con Norteamérica como con las demás naciones de nuestro continente, sino que fue de alguna manera testigo presencial de pues las vicisitudes y también de las circunstancias de la diplomacia en esos ambientes a veces hostiles, a veces festivos, a veces cálidos, a veces un tanto cuanto intrascendentes. Y esto dio como resultado que tuviera una obra literaria muy prolífica, pero en muchas ocasiones contrapuesta contra un ídolo, contra al menos la tendencia intelectual de un ídolo como lo fuera Octavio Paz, también diplomático, también literato y también intelectual. Así es, pues digamos que entre ambos fueron construyendo esta parte de la, en ese momento, nueva intelectualidad mexicana, en el que uno, desde el punto de vista más literario, es decir, Carlos Fuentes, y en el caso de Octavio Paz un poco más filosófico, pero iban construyendo esa intelectualidad en la que no solamente presentaban el México del tiempo que les tocó vivir, sino presentaban una serie de análisis, de reflexiones, de críticas sobre la circunstancia mexicana y en general de la vida de los países en vías de desarrollo, como mucho lo mencionaban en esos años. La obra más emblemática de Carlos Fuentes, al menos la que ha trascendido más, que es La región más transparente, es una tesis que pretende explicar de manera novelada los orígenes de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, de todo ello, pero también es la misma pretensión que se encuentra en El laberinto de la soledad, aunque con una tesis muchas veces encontrada. ¿Qué podemos señalar acerca de esto?
fue la reacción de Carlos Fuentes a la obra de Octavio Paz? En los años en los que ambos publicaban estas obras, la década de los 50 del siglo pasado, pues tenían una serie de situaciones en común. Primero, Octavio Paz publica hacia 1950 el libro El laberinto de la soledad, donde él enunciaba una serie de reflexiones sobre la vida de los mexicanos, sobre Todos Santos Día de Muertos, como él llama uno de los capítulos del libro. Habla sobre la soledad expresamente desde un punto de vista de la filosofía de la cultura. Habla sobre el pachuco, sobre esta figura que a veces parecería más creada para el cine que para un análisis filosófico, pero pues era una realidad que se tenía y que va haciendo una reflexión sobre, digamos, lo externo y lo interno de un personaje tan peculiar como lo era el pachuco. Hablar sobre las tradiciones y sobre las festividades que muy arraigadas se tenían en la cultura de ese tiempo en México. Y pensemos que 8 años después, en promedio, 8 o 9 años después, pero pensemos que durante todo ese tiempo se estaba gestando en la pluma de Carlos Fuentes la región más transparente. La región más transparente. En la que él pues respondía a algunas situaciones ahí presentadas. Como por ejemplo, algún tópico que pudieras señalar como un argumento en contraposición a la tesis que sostenía particularmente Octavio Paz. Podríamos encontrar varios, pero inicialmente pues pudiéramos considerar esta parte de la problemática de la migración que siempre ha acompañado a los pueblos. Parecería que desde la historia de la humanidad la migración es una temática constante. Claro. Y en ese sentido, uno de los temas que pudiéramos enlazar es precisamente ello. Decíamos hace un momento que por su parte Octavio Paz presenta la vida de esta figura del sur de los Estados Unidos, el pachuco. El pachuco. Con rasgos muy peculiares que encontraríamos sí en el cine mexicano de esos años, y como decía yo, personificado por Tintán particularmente, amén de otros que también trataron de imitarlo, pero particularmente por Tintán. Tintán, que fue el pachuco por definición, en su vocabulario, en su actuar, y además por su cultura, ya que Tintán, particularmente él originario de El Paso, originario de Ciudad Juárez, y habiendo vivido en Los Ángeles, traía muy implícita en su personalidad esta cultura que se expresaba en la pantalla grande, como él lo hacía, únicamente como él lo logró hacerlo, perdón, como él logró hacerlo en la pantalla grande, pero que de alguna manera encuentra un retrato literario en precisamente El laberinto de la soledad. Así es, y en el caso de Carlos Fuentes, pues muchos o varios de los personajes se ven en un ámbito en el que están ya de regreso en la Ciudad de México, que en esos años, pues como todavía parece que no tiene un fin o un margen de límite, pues estaba creciendo, estaba en desarrollo, y muchos de los personajes que el autor describe y presenta a lo largo de la obra viajan de regreso de los Estados Unidos a México en camiones, bajo circunstancias poco cómodas para ellos, aunque se trate de la ficción, pues está retomado de la realidad, y si se enuncia en un texto literario es porque en muchos casos sí se queda corta esa realidad, o a menos la que escribe Carlos Fuentes, contra pues las vicisitudes trágicas que en muchas ocasiones acompañan a la migración informal. Así es, y él lo enmarca dentro de camiones que no tienen pues ni la seguridad ni la comodidad que pudiéramos pensar que en el futuro puedan conseguir, claro. Que viajan entre animales, entre condiciones prácticamente insalubres, pero él lo menciona así, pero con el bolsillo del pantalón cargado de dólares,
como si fuera una esperanza para que aquel que trabajó ya en el norte, en jornadas extenuantes seguramente, ahora viene a disfrutar un poco de ese sacrificio que hizo. Y entre las particularidades que menciona de los personajes, pues también algunos de ellos que regresan a su país, pues presentan regalos a su familia, ¿no? Y les traen una licuadora Traen una licuadora, traen un televisor en blanco y negro en Así aquella es, época. y mencionarles, ¿no? Que mire, le traje, Sí. jefecita, una licuadora para que ya no va a tener que hacer el esfuerzo y todas estas cuestiones, y le contesta la madre, en este caso, ay hijo, pero pues aquí no hay luz, narrando la circunstancia que en esos años presentaba Carlos Fuentes de la colonia Balbuena, una colonia que el día de hoy pues vive en condiciones, digamos que buenas, de una clase media en la Ciudad de México. Sí. Como no, yo conozco precisamente la colonia Balbuena allá en México. Bueno, se estableció esa colonia en lo que fueran primero, bueno, inicialmente los campos de aviación, y ahí se estableció varias unidades habitacionales, y en desarrollo una colonia que en los años 60 tuvo finalmente pues un boom muy importante, porque se convirtió en una colonia de clase media después de haber sido un desarrollo muy informal de paracaidistas, de gente que venía de provincia, lo que era primero el Distrito Federal y que ahora es la Ciudad de México. Sin embargo, Carlos Fuentes hace un retrato muy vívido de todas esas vicisitudes, de cómo de la ruralidad se establecían o pretendían establecerse las sociedades en un ambiente urbano que les resultaba totalmente ajeno y en muchos casos agresivo a su cultura y a su manera de ser, sin menoscabo de aquellos que inclusive yendo al extranjero regresaban a su comunidad con la esperanza de llevar comodidad, como es el caso que nos señalas, de aquel que presenta una licuadora cuando en la comunidad, en la casa, no hay luz. Así es, y son muchos los casos que como ese a lo largo de la región más transparente son mencionados. Pensemos que esa era, digamos que la migración que fue al norte del continente, de Estados Unidos expresamente, pero también había la migración como la que enuncia usted en la vida real, pero en la novela de Fuentes aparece gente, personajes que vienen de vivir una vida rural en el campo a quererse acomodar y vivir para mejores condiciones en la Ciudad de México. Recuerdo expresamente el caso de una familia que viene y que en el campo se dedican a ser curtidores de pieles, de sillas de montar. Y con esa instrucción, con ese oficio que ellos vienen, quieren presentarse en la Ciudad de México a hacer un cambio de vida. Bueno, tomar en cuenta que aunque es México, pero pues ya no va a tener, digamos que la misma posibilidad de obtener las mismas formas de vida, porque en la Ciudad de México en ese momento se esperaría que la gente utilizara sus vehículos y no necesariamente caballos. No necesariamente caballos, y que requirieran una montura, ¿verdad? Así es. Pero digamos que es una utopía o un sueño de estas personas que buscan las mejores condiciones para ellos y para su familia. E inclusive yo recuerdo una película traída, llevada desde luego al éxito por un gran actor que fuera Héctor Suárez. Héctor Suárez en los años 70s, 80s filmó una película que se llamó El Mil Usos, de un personaje, creo que tomado de la literatura de Carlos Fuentes, precisamente. Y este personaje es sujeto de una migración del campo a la ciudad, y se cuentan las vicisitudes que sufre, cómo se empeña en diferentes labores y no encuentra acomodo, y finalmente va a la cárcel, y de la cárcel es estafado y sale de la cárcel sin posibilidades de rehabilitación, ni siquiera con una ropa de civil. Tiene que salir de la cárcel con el mismo uniforme
de preso. Y cosas como estas, que son verdaderas y auténticas tragedias ilustradas, no nada más en la obra de Carlos Fuentes, sino con diferentes intelectuales. Fue inclusive un lugar común. Por ejemplo, están las obras también de Carlos Monsiváis, nada más por mencionar algunas. Sí, donde hay una reflexión también en el sentido de expresar, de criticar, de dar a conocer una serie de análisis, sobre todo de la Ciudad de México, ¿no? Que Monsiváis en este sentido fue, digamos que un cronista ciertamente, de las particularidades que vivía o que se vive en esa ciudad. Y entonces, retomando esta cuestión de Fuentes, pues sí hay un sinnúmero de personajes y volvemos a considerar este tipo de personas que migran y que buscan la comodidad para su familia o para los que les rodean, pues también había los grupos de encumbrados, de poderosos, que lejos de pensar en un viaje a Estados Unidos, al norte de México, eran los que viajaban a Europa y que querían imitar el modelo francés que se vivía pues en Europa, en el que las comodidades, en que los lujos, en que las clases encumbradas vivían pues en Europa, y lejos de pensar en ello, pues en México no se podía adaptar, no había circunstancias de ningún tipo, ni económicas, ni políticas, ni sociales. Ni sociales siquiera, ¿sí? Para tener un marco de referencia cultural siquiera. Bueno, pues esto fue precisamente un fenómeno que se dio pues a principios del siglo XX, ya bien entrada la década de los 30, persistió todavía hasta los años 50, que finalmente, ya con el advenimiento de los viajes aéreos transcontinentales o intercontinentales, pues ya fue perdiendo, digamos que un poquito de glamour, porque antes había que embarcarse de aquí a Nueva York y de Nueva York en el transatlántico, tanto a París como a Madrid, como, en fin, a Portugal, a Londres, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos a punto de concluir la primera etapa de este podcast que vamos a continuar, licenciado, pero no quisiera concluir esto sin que señalaras alguna de las controversias, si no literarias, sí filosóficas, sí de una perspectiva muy personal, por ejemplo, de Carlos Fuentes con la de Octavio Paz particularmente. Retomando estas situaciones que enuncia Carlos Fuentes en La región más transparente, uno de los personajes que pudiéramos considerarlo como un hilo conductor y quizás hasta principal, y lo digo quizás porque no se habla en la mayoría de los casos de él, pero es un personaje con el que Carlos Fuentes inicia esta novela, que es Ixcá Cienfuegos. Ixcá Cienfuegos es digamos que un hombre que vive en la Ciudad de México, que es sumamente inteligente, que en algunos capítulos de la novela es presentado como un cerebro mágico, que no tiene un cargo oficial dentro de un banquero, pero pues que digamos que sí, con esa particularidad de haberlo señalado como un cerebro mágico, pues está detrás del dueño del banco haciendo uso de determinar para qué va tal recurso, de tal inversión. Y en algún otro momento este mismo personaje es calificado por uno de los personajes femeninos que aparece ahí en el texto como una guadalupana feroz. Una guadalupana feroz. Haciendo hincapié específicamente pues en la Virgen de Guadalupe, de ahí retomando el nombre. Y en otro momento también lo menciona como un naco, ¿no? Esta palabra que ha servido a lo largo de los años para denigrar a las personas, para identificarlas. Una cuestión peyorativa, racial, que la verdad no tiene mayor trascendencia más que en el lenguaje popular. Pero bueno, sí, es una manera de discriminación manifiesta, ¿eh? Así es, considerando pues los rasgos físicos de las personas. Claro. En este caso, si mencionamos que el personaje Ixcá Cienfuegos es un personaje alto,
pero sumamente con rasgos muy marcados del indigenismo, ¿no? Y moreno, y que pues no reúne los Como yo, pues, así más o estereotipos. menos. No, usted no está como estas características, pero resulta que llega a tener pues un impacto en la vida de los personajes que están ahí presentes. Y estas clasificaciones que se hacen de un personaje en particular, pues también las retoma Octavio Octavio Paz Paz. con esas presencias, digamos que de analíticas que hace sobre la identidad del mexicano y sobre las múltiples máscaras que también son enunciadas en el texto que decíamos al inicio De Pachuco y sí, todo sí, eso. en el laberinto de la En el soledad. laberinto de la Ahí, soledad. y muchos años después todavía Monsiváis, que también lo mencionábamos, hace referencia a esta figura de los nacos, a esta presencia en la que la gente tiene a veces muy arraigado estos discursos clasistas, sobre todo, que lejos de ser equitativos o ser justos, sobre todo justos, ya porque no comulga con ideas, porque no coincide con los rasgos que la otra persona esperaría, lo enmarca o lo enmarcamos, vaya, o nos enmarcan en esta cuestión del onaco. Bueno, pero hay que señalar que Carlos Monsiváis hace referencia a estos personajes, o al menos a esta clase social, según lo que determina pues esta alegoría como una reivindicación humanística. Claro, Carlos Monsiváis tiene una apreciación un tanto cuanto, podríamos llamar inclusive hasta agresiva, un poco lépera de la presencia de la interacción entre las clases populares de lo que ha sido el Distrito Federal y que actualmente es la Ciudad de México, con las clases dominantes. Pero bueno, creo que tenemos materia para seguir platicando de todo esto. Algo que nos quede en perspectiva, algo que nos invite a interesarnos por la obra de Carlos Fuentes, licenciado, para despedirnos. La reivindicación que él hace del pasado en el presente, en su presente en el que le tocó vivir y en escribir esas obras. Y otra de las cuestiones, si retomamos el discurso que él mismo enuncia en La región más transparente, pues podríamos hacer una separación entre los espacios ficcionales que va presentando a sus personajes. Una de esas es, en un lado, identificar a escenarios abiertos, en otro escenarios cerrados, y las particularidades que cada uno tiene en ellos, de acuerdo a las posibilidades sociales que decíamos hace un momento. Y quedar con la disposición de profundizar un poco en ellos, conocer algunas vicisitudes que él presenta y presentar y ver un estudio, digamos, también un análisis comparativo de los personajes femeninos que también son enmarcados dentro de esa obra literaria. Pues muchas gracias, licenciado. Quisiera tu despedida por lo pronto y la promesa de que estaremos ante esos micrófonos la siguiente semana para seguir disertando acerca de estos temas, particularmente en las historias del Viejo José. Pues agradecerle principalmente a usted por la oportunidad y el tiempo que ha tenido para conmigo, las atenciones para conmigo, y quedar pendientes para futuras conversaciones sobre temas tan interesantes como estos de la literatura, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, de Octavio Paz, entre otras muchas figuras. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado, por haberme acompañado en esta ocasión, y tengo tu promesa de que estaremos ante esos micrófonos y a disposición de nuestro público. Desde luego, aparecen en los gráficos las direcciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para que ustedes amablemente puedan interactuar con nosotros, señalarnos los temas, darnos su opinión acerca de las intervenciones que tenemos en este podcast y, claro, ir designando la ruta por la que debemos tener el desarrollo para todos ustedes en su interés de las historias del Viejo José. Yo soy
el viejo C, y solamente puedo decirles gracias por su compañía y arriba, arriba los corazones. Hasta siempre, amigos del universo.